Tendencias Agro, análisis y actualidad del sector agropecuario. Bueno, y con música del Pacífico colombiano y los sonidos de la marimba del músico Pascual Caicedo de Bienestar Universitario, tengo el placer de presentar al profesor Jaime Eduardo Muñoz, quien es ingeniero agrónomo, especialista en matemática avanzada y doctor en ciencias agropecuarias en la línea de investigación en mejoramiento genético vegetal, quien en esta oportunidad me estará acompañando también en la presentación de los invitados y el desarrollo de esta temática. Muy complacido de estar en este espacio maravilloso del Centro de Producción Radial y poder compartir con todos ustedes, y presento, digamos, de manera muy especial a la profesora Marina Sánchez de Prager, que tiene una amplia trayectoria en la universidad desde la microbiología, las micorrizas, ahora líder en agroecología, y para nosotros es un honor contar con profesores de la calidad de la profesora Marina, también del profesor Carlos Iván, que más tarde va a ser presentado. Entonces, bienvenida a estos espacios, profesora Marina, y todo nuestro aprecio y consideración y reconocimiento por su labor. Nos acompaña también la profesora Ángela Londoño. Ella es zootecnista, magíster en administración de empresas y doctora en agroecología. Nos estará acompañando el profesor Carlos Iván Cardoso, ingeniero agrónomo, magíster en sistemas de semilla y doctor en ciencias agropecuarias con énfasis en mejoramiento genético vegetal y sistemas de producción de semillas de cultivos tropicales. Profesora Marina Sánchez de Prager, ¿qué es la agroecología y cuál es su rol en la soberanía alimentaria? Agroecología es una ciencia de interacciones entre la naturaleza y los seres humanos, las comunidades. Entonces, desde ese punto de vista, todo sistema productivo, la agroecología lo analiza teniendo en cuenta, fuera del sistema productivo y las prácticas de manejo que se hacen, teniendo en cuenta lo social, qué está pasando con las comunidades, lo económico, lo político y lo ambiental. Tiene una perspectiva no de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria. ¿En función de qué? De que la naturaleza, en todo el proceso evolutivo, hay miles de alimentos en todo el mundo que pueden llenar nuestras necesidades nutricionales. Y esos alimentos van cambiando con las regiones. Cuando los seres humanos, dependiendo de dónde estamos, consumimos esa cantidad de alimentos y oportunidades alimenticias que tenemos, ese es el concepto de soberanía alimentaria, que lo trazaron las comunidades. ONU, FAO, nos hablan de seguridad alimentaria y en los últimos años han incluido el lenguaje, gracias a la presión de las comunidades, de soberanía alimentaria. Pero realmente el concepto de soberanía, recogiendo nuestro saber ancestral y toda la diversidad que caracteriza al planeta con fines alimentarios, es un concepto ligado al movimiento político mundial. Bueno, continuamos con este diálogo de saberes. Ahora pues me dirijo a la profesora Ángela Londoño. Profesora, sabemos que en temas de producción de alimentos, pues las semillas es la base, es lo fundamental. Queremos que usted nos cuente, para ustedes desde el área de la agroecología, qué significa las semillas nativas, cuál es la diferencia entre semillas criollas, cómo se diferencian y realmente qué tan consumidas son en Colombia. Gracias por el espacio. Importante la semilla, pues centro de la vida, y las semillas nativas son aquellas que su centro de origen se encuentra en la misma región donde se cultivan. En tanto, las semillas criollas no son originales de esos territorios, pero los agricultores permanentemente, a través del intercambio de trueques, las han adoptado y adaptado a sus huertos, a sus chagras, para usarlas con fines medicinales, condimentarios, con fines alimenticios. Es una
adaptación permanente a las condiciones biofísicas, temperatura, altura, tipo de suelos y muy especialmente a esas relaciones socioculturales que hay en cada región. Recordemos siempre que son un patrimonio biocultural que las comunidades tienen y que permanentemente a través de una acción importante que son los custodios de semillas, son los cuidadores de la vida. Entonces, esas semillas criollas están en permanente rotación a través de estos mecanismos de intercambio de la semilla para siembra y de intercambio de saber. El dato agropecuario. El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021 desde el brote de la pandemia del COVID-19, según un informe de las Naciones Unidas. Continuamos con el profesor Carlos Iván Cardoso. ¿Qué son las semillas certificadas? Bueno, la pregunta específica, pues, ¿qué son semillas certificadas? Son aquellas que provienen de un proceso donde se monitorea, digamos, 4 componentes de calidad que deben cumplir todas las semillas, independientemente de si son nativas, criollas, híbridos o lo que sea. Y es que las semillas deben tener calidad genética. Significa eso que cada variedad tiene una composición genética única y se puede perder muy fácil, simplemente por un tema de polinización cruzada, como en el caso de los maíces, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un maíz blanco y un maíz amarillo, yo no necesito un programa de certificación para distinguir entre un maíz blanco y un maíz amarillo. Pero cuando yo tengo 50 variedades de maíz blanco y 50 variedades de maíz amarillo, sí necesito un programa de certificación, porque entonces ¿cómo distingo las 50 que todas son amarillas, de la misma forma, de la misma tamaño y peso? Entonces, ese es un programa que se llama así, programa de certificación, que obedece, digamos, a una normativa que genera el Instituto Colombiano Agropecuario para nuestro país. En los distintos países del mundo, las mismas instituciones equivalentes lo hacen y está muy direccionado a donde se manejan muchas variedades de una misma especie. Entonces, se necesita certificar las condiciones de la calidad genética que ya mencioné, la calidad física, que es la otra, la calidad fisiológica, que es el vigor de las semillas, y la calidad sanitaria. Esos 4 componentes de calidad sumados es lo que se llama una semilla de alta calidad, que debe estar presente en la agroindustria, pero también debe estar presente en el pequeño productor de la chagra o digamos del maíz criollo o de las variedades nativas, ancestrales, etcétera. Ahí también ese concepto no es digamos excluyente. Antes, por el contrario, preocuparse por mantener la identidad genética de todas estas variedades nativas debe ser una preocupación importante en todos los países. Profesor Jaime Eduardo Muñoz, ¿qué es la biología molecular y qué papel juega en la soberanía alimentaria? La biología molecular, como su nombre lo indica, está asociada al estudio de las moléculas de los seres vivos, pero es una disciplina que también tiene que ver con lo transdisciplinar, no solamente centrarse en lo que se estudia fundamentalmente proteínas, dentro de los cuales están las enzimas, material genético, ADN, ARN, etcétera, sino también cómo se interrelacionan los diferentes seres vivos y también, muy importante, también cómo se puede interaccionar con los sistemas productivos y con las comunidades. La biología molecular ha permitido tener elementos para entender la evolución. La biología molecular es la que ha permitido conocer de manera muy, muy profunda los seres vivos, lo cual era impensable hace, digamos, 60, 70 años. Tenemos secuencias ya de muchos individuos, empezando por los seres humanos. Esto nos permite conocer, por ejemplo, la diversidad de especies, cómo se relacionan unas especies con otras. Permite también, por ejemplo, en lo que hablaba la profesora Marín y lo que hablaba el profesor Carlos Iván, permite, por ejemplo, saber que, por ejemplo, en guayaba, en un trabajo que hicimos, encontramos una diversidad muy interesante de guayabas que no están en los bancos de germoplasma, que están en las fincas que conservan los agricultores, y eso tiene que ver un poquito con las semillas, digamos, de las comunidades.
y se encuentran materiales que son muy interesantes, y también en algunas especies, aunque nosotros no somos el país de origen ni la región de origen, por ejemplo en las musáceas hay una diversidad muy muy interesante que todavía es aprovechable. Lo otro es que nos permite realmente llegar a conocer el por qué los seres estamos funcionando de ciertas maneras, y lo otro, podemos entender, uno pensaba, digamos, que los organismos pues eran puros, llamemos así, pero por ejemplo en plantas y nosotros también hay unos microorganismos, por ejemplo en plantas hay unas bacterias que llaman endófitas que cumplen unas funciones muy importantes de defensa o de fijación de nitrógeno. Entonces esa interacción es muy importante y tiene mucho que ver, por ejemplo, se puede conectar muy bien con lo que mencionaba el profesor Carlos Iván Cardoso en términos de darle, pues de darle verificar que sí son las semillas que están produciendo, y en el caso, digamos, de la profesora Marina, permite conocer en campos, digamos, diversos, en diferentes sistemas de producción, cuáles son los microorganismos y organismos que están asociados a diferentes sistemas de producción, y esa visión general es la que nos va a permitir avanzar desde el punto de vista del desarrollo de la humanidad. A propósito de las alertas que existen en torno a la soberanía alimentaria, frente a las cifras de hambre en el planeta y el aumento de la población mundial, una pregunta para todos nuestros profesores invitados es ¿cuál podría ser entonces el camino? ¿El aumento de la producción de alimentos transgénicos o por el contrario una eventual prohibición de su uso? Pues en este caso le queremos generar un debate, una discusión, entonces le damos la palabra a la profesora Ángela para que inicie respondiendo esa pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la visión no puede ser tan reduccionista a solo centrarla en los transgénicos o en su eventual prohibición, que por supuesto tiene unos impactos. El hambre en el mundo es una visión multidimensional, implican condiciones geopolíticas, conflictos, estamos en un conflicto Rusia-Ucrania, y muy relacionado con la soberanía alimentaria. Si hay un régimen alimentario muy concentrado en la gran industria y que fija precios, en eso sí, en los commodities y a nivel mundial es una fijación de precios, y en este momento pues ya sabemos cómo están estas cifras. Eso afecta mucho en el hambre porque hay una distribución inequitativa, hay un acceso para unos que tienen dinero para adquirirlos, los otros no van a tener ese acceso por los precios. Entonces esa gran agroindustria, esos regímenes alimentarios son los que en este momento prácticamente nos dicen qué comer, cuándo, dónde adquirir, olvidando que los alimentos son un patrimonio biocultural y que necesitamos pues que todos tengamos libre acceso. Entonces es un punto importante considerar dentro del hambre esa multidimensionalidad que implica y cómo esa distribución y esa concentración en la agroindustria alimentaria impide que todos tengamos ese acceso, esa inclusión a tener un plato de comida en nuestra mesa. Profesor Carlos Iván. Bueno, pues la pregunta es muy concreta, que si el camino pues para alimentar al planeta define un camino pues como tan preciso, que si el aumento de la producción de alimentos transgénicos, no. O sea, en esa parte de la pregunta digo no. Necesitamos mejorar los rendimientos de todos, transgénicos, no transgénicos, de todos los modelos agrícolas. Yo no concibo modelos agrícolas que no generen bienestar familiar, que no generen el poner la comida en la mesa, como estaban diciendo, pero adicionalmente a que tengan salud, educación y otras cosas más. Entonces, el tema no pasa por ahí, o sea, el aumento de la producción debe ser global, porque es que la seguridad alimentaria del mundo es la sumatoria de todas las agriculturas que hay en el planeta. Por lo tanto, yo, volviendo a la pregunta, no restringo el uso del transgénico. El uso del transgénico es una otra solución de ese menú de soluciones que tenemos que aportar la ciencia para darle solución a un problema.
Entonces, el transgénico, yo diría, en mi país, estoy dispuesto a, y ya lo hice en una reunión que se hizo a nivel político también, de que hay que regular, pero no prohibir. Ahora le pedimos el favor al profesor Jaime Eduardo que nos explique un poco más de esa técnica para que también nuestros oyentes entiendan mucho más de qué es el tema transgénico y la transgénesis, pero le doy la palabra a la profesora Marina Sánchez para que nos dé su postura del Grupo de Investigación de Agroecología. Bueno, yo estoy de acuerdo con algunos de los puntos que plantean los profesores Ángela y Carlos, y en el punto en el que coincido perfectamente es que este tema tiene un fuerte componente político. Es lo primero que tenemos que comprender. Esto de qué comemos es un problema político. Y está trazado por un sistema político globalizado, mundial, digámoslo, centrado en la Revolución Verde. La Revolución Verde que se adoptó como política mundial. Y quienes lo regulan, como la ONU y la FAO, trazan las políticas. Unas políticas altamente influenciadas por un conocimiento que quien maneja el alimento, maneja el mundo. Comienza en lo político, se extiende a lo económico, social, la mirada a la agroecología. Por eso la agroecología ha estado tan inmersa en este tema. Y nos meten dentro de una economía de mercado. Ustedes nos preguntan por qué hay ese montón de pobres en el mundo. No tienen capacidad de compra. Esos son pobres, sin dinero para compra. Pero ese problema alimentario ha llevado a que los alimentos, por ejemplo, haya lo que llamamos en este momento comida basura. Y hay por lo menos 3 o 4 mil millones de personas que en este momento están subalimentadas, no porque no tengan dinero, sino por toda esa economía de mercado que nos ha llevado, que nos van a llevar a las pildoritas. Cuando el profesor Carlos dice que los genes, la agroecología no está de acuerdo con la transgénesis. Como proceso científico es de lo más alto que hemos llegado, pero es el proceso social y político nuevamente. ¿Quiénes manejan los transgénicos? Para usar un transgénico tiene que pagar propiedad privada, porque eso tiene un nombre y una empresa que los vende. Y no solamente necesitamos editarlo, ya se está editando en la medida que el gobierno permitió que los transgénicos estén cerca, por ejemplo en el caso de maíz, de los cultivos criollos. Ya tenemos trabajos de investigación donde muestran que los materiales criollos están contaminados. O sea, ya se editaron esos genes sin necesidad de que nos los metan ya en el paquete tecnológico como tal. Entonces, bajo esa perspectiva, el alimento no se puede ver alejado de lo político como tal, está inmerso. Y esa cuestión, con todo respeto por el profesor Carlos nuevamente, esto no es una cuestión solamente de producción de alimentos y que tengamos que subir la productividad. En agroecología estamos demostrando que esos rendimientos que muestran con transgénicos, la agricultura, cuando nuestros agricultores en sus pequeños predios hacen biodiversidad y fomentan la biodiversidad, los rendimientos son mucho más altos que en un monocultivo. ¿Y qué les asegura la biodiversidad? Les asegura soberanía alimentaria. Acabamos de vivir el problema de la pandemia. Era terrible ver a los agricultores metidos en la parte por ejemplo, de café, pero sin nada que comprar, nada que les asegurara la soberanía alimentaria como tal. Entonces, por eso la agroecología llega y se emerge. La biotecnología y los transgénicos, cuando usted mira la evolución de la vida, ya los inventó la vida. Nosotros somos fruto del curso
procariotas que dio origen a células eucariotas como tal. Pero los transgénicos, como los manejamos en este momento, ¿y qué hacer? Necesitamos que nuestros agricultores le den propiedad de la tierra, tengan biodiversidad, tengan su cultura como tal. Y eso es lo que nosotros propendemos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que mejoremos nuestras semillas y todo, pero con nuestros propios materiales, no comprando al exterior como nos tienen en este momento. Profesor Jaime Eduardo, ayúdenos a entender un poco más de estas técnicas moleculares que el ser humano pues ha ido desarrollando poco a poco y que pues tenemos este nivel de desarrollo hoy para hablar de los cultivos transgénicos. Bueno, antes de eso pues han nacido más o menos 1.200 niños desde que empezamos la charla. Eso da alegría y preocupación de cómo alimentarlos. También referirme un poquito a la pregunta, es que yo creo que lo agroecológico es interesante. Hay comunidades, por ejemplo, indígenas que tienen muchos saberes. Los mejores cacaos en calidad están en Tumaco, no están bien representados en los bancos de germoplasma. Y hay también pues unas producciones que han sido, digamos, necesarias, pero que yo creo que debe haber como orientaciones distintas. No es lo mismo maíz, por decir algo, que soya, porque maíz es nuestro, es alógamo, que quiere decir que el polen puede viajar bastante, entonces hay que hacer muchos controles. Y la soya pues se autopoliniza, o sea, el polen no sale hacia afuera, entonces son miradas, pero yo creo que esa mirada conjunta es la que nos permite tener desarrollos, y obviamente en estas conversaciones que tiene uno con ustedes aprende bastante. Y uno es con la pregunta de si hay ahora nuevas técnicas, que es la edición genómica, con algo que se empezó a descubrir con, algunas bacterias afectadas por virus, ya se puso y existe la edición genómica, que básicamente es una metodología que es mucho más sencilla, que pequeños laboratorios la pueden hacer, y consiste en hacer modificaciones de genes dentro, digamos, del genoma de las mismas plantas. Entonces eso es muy interesante, porque, digamos, permitiría tener mayor productividad, tolerancia, resistencia, mejor calidad. Y yo creo que esa es una temática que podemos obviamente como discutir. Lo otro, lo que decía Marina, nosotros en nuestras células tenemos ADN mitocondrial, que fue de antiguas bacterias que almacenaban energía. O sea, nosotros no somos puros, no nacimos un día como estamos ahora, hemos ido como evolucionando, y entonces eso también es importante. También los que usan insulina humana, y por eso yo me dediqué a estudiar biología molecular, porque me pareció muy interesante cómo podían producir insulina humana a partir de bacterias, eran transgénicos. O sea, un gen humano se introdujo en una bacteria, y la bacteria en un medio de cultivo especial empezó a producir la proinsulina, o digamos la insulina, que es la que se usa actualmente. Entonces, la mirada yo creo que debe ser global, y yo creo que en conjunto nosotros podemos encontrar desarrollo interesante.